Perfecto. Se está grabando. Pues sí, mientras que va entrando la gente vamos comentando eso que estábamos hablando ahora, que el subidón de las subvenciones de este año ha sido importante y claro, ha generado mucha expectación y ahora mismo hay, yo creo, una histeria generalizada por ver exactamente cómo se puede conseguir y qué requisitos y tal, y era un poco el motivo de esta reunión. Entonces, si os parece, voy a empezar presentando a Rafael Lambea, director general de CREA SGR, y situando un poco por qué le hemos pedido que si nos echa una mano a intervenir en esta ponencia. CREA SGR se ha convertido sin duda en uno de los principales apoyos de financiación al sector de la cultura. Y bueno, yo creo que igual que cuando empezasteis con la colaboración esta que habéis tenido con el Ministerio, los promotores no os conocían tanto porque erais una gente que venía un poco más del sector audiovisual, pues yo creo que en estos últimos meses habéis ayudado a muchas productoras pues, de teatro y de música a pasar este bache, y me gustaría, bueno, pues que primero comentara un poco qué es CREA SGR, cuál ha sido estos 2 o 3 meses de pánico que hemos vivido, algo de números de esas empresas que se han conseguido financiar con vosotros y lo que hablábamos antes, ¿no? Que el rebrote, pues yo creo que nos va a llegar a todos y en vuestro caso también va a haber un rebrote de solicitudes por la parte de financiación. Me gustaría matizar que al final CREA SGR no deja de ser una financiación que hay que devolver, a diferencia de lo que vamos a hablar esta tarde, por hablar así claro y dejarnos de tecnicismos, a diferencia de las subvenciones o a diferencia del incentivo fiscal. Y ya a partir de aquí, Rafa, te dejo que tú eres el especialista y el que sabe de esto. Pues muchas gracias, Julián. Muchas gracias por la invitación. Y si te parece, hago un repaso muy rápido, porque bueno, ya creo que lo que comentabas, ya hay bastantes empresas del sector de artes escénicas que ya nos conocen. Y haciendo un repaso muy rápido de lo que pasó, pues bueno, ya todos lo sabéis. Hasta marzo de este año estábamos en un mundo y a partir de marzo hemos entrado en otra dinámica completamente diferente. ¿Qué ocurrió a partir de marzo cuando aparece la pandemia? Pues que, claro, nos pilló a todos con el pie cambiado. CREA SGR es una entidad financiera, tenemos un nombre raro, extraño, y la gente pues no termina de entender muy bien qué somos, por ese nombre tan rimbombante que tenemos, Sociedad de Garantía Recíproca. Pero luego si rascas, en el fondo es la cosa más sencilla que hay. Es una entidad financiera exactamente igual que las entidades financieras que conocemos. Cuando digo esto, digo igual que el BBV, que el Santander o que CaixaBank o Bankia, pero con una serie de características específicas. La primera que yo destacaría, entidad financiera sin ánimo de lucro. Ojo con lo que digo, porque esto parece como extraño, pues lo es. Es decir, no significa que no cobremos nada, porque tenemos que vivir y tenemos que mantener nuestra estructura, pero el objetivo de una sociedad de garantía recíproca no es ganar dinero. El objetivo de una sociedad de garantía recíproca, nacemos en el mercado financiero solo y exclusivamente para avalar, para garantizar ante las entidades financieras a las pequeñas y medianas empresas. Lo que pasa es que CREA SGR va un paso más allá y solo se dedica al sector de las pequeñas y medianas empresas del sector cultural. Es la única sociedad de garantía recíproca que hay en España que solo y exclusivamente se dedica a avalar o garantizar ante los bancos las operaciones de las pymes del sector cultural. Como tú bien decías, Julián, nacimos en el año 2005 para el sector del cine. El sector del cine necesitaba una estructura parecida que encajaba muy bien con el modelo de una sociedad de garantía recíproca, porque, claro, lo que hay detrás del mundo del cine son pequeñas y medianas empresas, muy pequeñas y medianas empresas. Cuando digo esto, pues sociedades limitadas con capital de 3.000 euros, con unas necesidades de financiación pues tremendas, porque una película pues, vale de media 2 millones de euros, ¿no? Entonces, esto en el mercado financiero normal, en la estructura de análisis de riesgo de la banca tradicional, pues no encaja.
No encaja que una pyme con 3.000 euros de capital y con 2 años de actividad te pida 2 millones de euros para hacer un proyecto. Entonces, había que crear una entidad financiera especializada y se decidió que se constituyera una sociedad de garantía recíproca. Y os repito que lo único que hacemos es avalar ante la entidad financiera, porque nosotros no damos el dinero directamente, nosotros no abrimos cuentas corrientes, nosotros no damos tarjetas de crédito, es decir, nada de la operativa bancaria al uso es lo que hace Crea SGR. Lo único y exclusivamente que hacemos es analizar el proyecto, analizar la operación, considerar que es válida para que la podamos avalar, entregamos toda esa documentación a alguno de los bancos con los que nosotros trabajamos. Para que os hagáis una idea, ahora mismo en las líneas estas de financiación COVID, pues estamos trabajando con CaixaBank, estamos trabajando con Bankia, estamos trabajando con Triodos Bank, que tengo que señalar que Triodos, que es uno de los bancos más pequeños y uno de los bancos menos conocidos, está demostrando ser uno de los bancos más efectivos y más entregados al sector cultural. De hecho, se lo agradezco porque está haciendo una labor tremendamente importante. Entonces, lo que hacemos es entregar la operación y comentarle al banco que la operación va a ir avalada, va a ir garantizada al 100% por Crea SGR. Por lo tanto, el banco olvida el problema del riesgo, olvida el problema de la morosidad y del impago, porque en el caso de que se produzca, lo que va a hacer el banco es reclamarme a mí para que yo le pague la operación y Santas Pascuas. Se acabó el modelo. Y Rafa, una pregunta. ¿Cuántas operaciones desde que vino el COVID habéis realizado para la música, bueno, las artes escénicas en general, más o menos, en estos meses? Pues mira, para que os hagáis una idea, en general, todo el año 2019, Crea SGR analizó 350 proyectos en total, de los cuales del sector musical y sector de artes escénicas estábamos hablando de 80 proyectos. En 2019. De marzo del 2020 a fecha de hoy, tenemos 512 proyectos del sector de las artes escénicas y en total se han estudiado en este periodo 1.050 proyectos. Es decir, una auténtica locura en comparación con lo que estábamos haciendo el año pasado. Pues una locura que es lógica y normal. ¿Qué ocurrió en marzo? Pues que el gobierno entendió que iba a haber unas necesidades de financiación brutales para las pequeñas y medianas empresas y creó la línea ICO Garantía del Estado, pero hizo una línea generalista, una línea para todo el sector de las pymes, el sector industrial, hostelería, turismo, taxis, cualquier tienda, no discriminó. Entonces nosotros nos pusimos en contacto con el Ministerio y le dijimos, ojo que estamos hablando del sector cultural. Y el sector cultural es muy especial. Cuando decimos muy especial es, ¿por qué no decirlo, permitírmelo? Es muy feo a ojos de la banca tradicional. ¿Por qué no lo entienden? Porque no han perdido el tiempo con el sector cultural. El sector cultural para la banca no ha sido interesante nunca. Han tenido otros negocios, otras empresas, otros sectores que les ha interesado mucho más que el sector cultural. Entonces, es un sector con balances muy débiles, con cuentas de resultados muy pequeñas, con fondos propios negativos, con una serie de situaciones que si no lo conoces, pues va a ser muy complicado que pudieras acceder a una línea ICO normal. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ni más ni menos que lo que estoy comentando, que cuando se abrió la línea ICO generalista, pues muchas empresas del sector cultural no tuvieron acceso a esas líneas. Por eso, el Ministerio de Cultura, en el Real Decreto del 5 de mayo, toma una de las medidas más importantes, que es la primera del Real Decreto, que es dotar de recursos a Crea SGR para que Crea SGR prepare una línea de financiación exclusiva para el sector cultural. Y esto es lo que nos ha llevado a los datos que te he comentado antes. Es decir, desde marzo hasta ahora, más de 1.000 solicitudes de todo el sector cultural y concretamente el sector musical y el sector de las artes escénicas, pues llevamos ya 500 operaciones. O sea que estamos reventando todos los datos que teníamos respecto al año 2019. Son operaciones de hasta 100.000 euros, ¿no? Sí. Son operaciones, claro, se intentó llegar al máximo número de empresas. Es importante señalar lo que has dicho tú al principio. Esto no es una subvención.
Esto no es una ayuda directa que no hay que devolver, esto es una línea de financiación como la que se ha puesto de carácter generalista. Es decir, lo único que damos es la facilidad para que una empresa del sector cultural que tiene problemas para acceder a la línea ICO normal acuda a nosotros, que conocemos y nos hemos nutrido ya de expertos de los determinados sectores para poderle dar la liquidez que necesitan para aguantar, porque aquí de lo que se trata es de aguantar, pagar las nóminas, pagar los alquileres, pagar los proveedores y tratar de aguantar. Es verdad que pues cada vez somos un poquito más pesimistas, porque cuando empezamos en marzo teníamos la intención de pensar que para julio y tal podríamos haber vuelto a la normalidad. Ahora ya sabemos con toda seguridad que la normalidad no va a volver hasta principios del año que viene, esperemos. Entonces, claro, digamos que las necesidades de liquidez se van a extender en el tiempo más de lo que estaba previsto y afortunadamente el Ministerio de Cultura también lo ha visto. Por lo tanto, la línea se va a extender, la línea va a estar disponible hasta el 31 de mayo del año 2021. Por lo tanto, sí que quiero mandar un mensaje a las empresas que nos estén escuchando para que sepan que la línea de financiación de liquidez, en el caso de que la vayan a necesitar, va a estar disponible y por lo menos tenemos casi un año de disponibilidad. Esto yo se relaciona muy bien con las subvenciones, ¿no? Porque entiendo que cuando vean muchos promotores, después de esta charla y de estos días de estudio, que las subvenciones le van a ayudar, pero a lo mejor no todo lo que ellos quisieran, lo mismo toca recurrir en el último trimestre otra vez a la financiación vía Crea SGR. ¿Y cómo se vincula? O sea, el hecho de que te concedan una subvención, ¿tú crees que como al final vosotros estáis mandatados, así decirlo, por el Ministerio de Cultura en cuanto a la gestión de este capital, digamos que una vez que pasan los procesos de Crea SGR sobre proyectos, ¿hay algún vínculo de cara a la subvención o no tiene por qué, ¿no? ¿Cómo afecta? No tiene por qué, pero para nosotros es podemos denominarlo un punto a favor. Es decir, nosotros vamos a dar préstamos de liquidez pura y dura, pero si la empresa que está solicitando la liquidez ha recibido una subvención por parte de INAEM, nos da más solvencia incluso que una empresa que no lo tenga. Por lo tanto, no es que haya problemas, sino al contrario. Lo que va a hacer es mejorar la posibilidad de acceder al crédito. Vale, pues Rafa, vamos, yo por mi parte tengo muy claro cómo lo estáis haciendo y cómo estáis ayudando al sector. Esta charla, como es un poco rara, porque la verdad es que yo creo que estamos todos con muchas dudas e incertidumbres sobre las subvenciones, le vamos a pedir a la gente que directamente, más que hablemos nosotros, vayan poniendo preguntas. Lo mejor. Por tu parte, despedirte aquí si quieres, aunque te puedes quedar como espectador escuchando un poquito. Bueno, yo creo que las dudas que vamos a ir teniendo todos sobre cada una de las líneas de la subvención, y yo creo que en los tiempos que vienen hay que poner encima de la mesa subvenciones, financiación, digamos, por préstamos blandos o por créditos blandos, como puede ser Crea SGR, y luego ayudar en lo que se pueda con el tema del incentivo fiscal, siempre y cuando sea compatible con estas líneas de financiación, que bueno, con la subvención hay una limitación, pero con la financiación vuestra no hay ningún inconveniente, ¿no? Correcto, completamente de acuerdo. Perfecto, pues me quedo un poquito y escucho. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Rafa, te despedimos aquí. Bueno, seguimos. La idea, como decía, de la charla de hoy era que, y esta mañana nos han llamado por parte del Ministerio de Cultura las personas que iban a asistir a ella, diciéndonos que pues, estaban desbordadas de trabajo y que les excusásemos con la presencia, ya que estaban recibiendo solicitudes a diestro y siniestro. Yo creo que, bueno, que hubiera sido bueno que el Ministerio de Cultura haga un foro o una charla para promotores, sobre todo para evitar el colapso de teléfonos que nos consta que está habiendo estos días en el Ministerio, y bueno, tenemos que preparar una subvención, bueno, tenemos que preparar todas las preguntas de golpe porque a veces es difícil contactar, ¿no? Entonces, bueno, la idea es hacer un poquito una introducción de lo que son las subvenciones y de cuál es la realidad de los promotores. Incluso estoy viendo aquí varios promotores amigos que, si me lo permiten y no los pillamos en pijama,
lo iremos introduciendo a la charla para ir comentando también ellos cómo lo llevan y qué es lo que están haciendo realmente. Entonces yo creo que lo principal, y que me corrija aquí mi compi Andrea, es despejar dudas, ¿no? Entonces, primeras dudas, oye, ¿esta subvención qué es? ¿Sirve para financiarme sobre mi gasto? Pero si mi cuenta de resultados es que empato en el año, ¿me puedo aplicar la subvención? Entonces, como concepto, porque yo creo que para muchos productores, afortunados o desafortunadamente, es nuevo el pedir una subvención, porque sí es cierto que en el mundo del cine pues la gente estaba más habituada a trabajar con el ICA y con el Ministerio. Nosotros hasta el día de hoy hemos ido tirando con patrocinios, con ventas de tickets y no hemos necesitado tanto las subvenciones por parte del INAEM, ¿no? Este año, de hecho, la han subido mucho, como hablábamos con Rafa, de 6 a 16 millones, y entonces, bueno, la idea es tener claro qué es esto. Entonces, esto viene a pagar pérdidas, es decir, todos los proyectos que se presenten, con todas las contabilidades de las sociedades, tenemos que ser conscientes que tienen que tener pérdidas. Es decir, ayer me llamaba un promotor y me decía, bueno, y con la de la subvención, pues ya me financio la subvención está hecha para pagar la pérdida. Si empato en la cuenta de resultados o gano un poco, no vamos a perder el tiempo porque no nos van a conceder la subvención, ¿vale? Que es algo un poco absurdo, pero yo creo que es bueno que esté claro. De hecho, en el punto 16º de la resolución habla de eso, de concurrencia de fuentes de financiación, y al final te dice que hay que presentar gastos y hay que presentar todos los ingresos. Y todos los ingresos son todos. Subvenciones que he recibido, venta de taquilla siempre que está en el periodo subvencionable, si hay inversor fiscal, pues inversor fiscal, si ahí está CREA, SGR, como hemos hablado con Rafa. Entonces, digamos que la cuenta de resultados que tenemos que hacer cuando presentemos la subvención tiene que ser de todos los gastos y de todos los ingresos, ¿vale? ¿En qué periodo? Que esa es otra de las preguntas que luego ya entramos a valorar qué tipos de subvenciones, pero yo creo que hay que tener claro cuáles son los pilares, ¿no? Dar pérdidas. ¿Qué periodo? Pues en principio del 1 de enero del 2020 a 31 de diciembre del 2020. Solo hay unas excepciones que nos permiten llevarla hasta el 31 de marzo del 2021 para una serie de categorías que veremos ahora, pero vamos, la A1, A2, A3, B1, B2 y B3. En esos casos nos permiten llevar el periodo subvencionable hasta el 31 de marzo del 2021, perdón. Entonces, y se sigue el criterio de caja, es decir, preguntas como nos han hecho promotores, oye, ¿qué pasa con los cachés que he devuelto? ¿No? Porque con los cachés que me ha devuelto el artista. Ha habido como un pacto de solidaridad en el sector de la música y la mayoría de los artistas nacionales han devuelto los cachés. ¿Eso me computa como un gasto? No, porque seguimos el criterio de caja, es decir, todos los gastos y todos los ingresos en ese periodo hay que imputarlo. Entonces, si el caché yo lo he pagado, pero no me lo han devuelto hasta la fecha, será un gasto porque estará la factura y estará el justificante del pago, pero si el artista me ha devuelto esa cuantía, no computa efectos de gasto porque el gasto contable y real como tal no lo está. De hecho, estoy viendo aquí a José de Tomavistas, que ha sido con el que hemos estado hablando de esto, y lo voy a ver si sé. A ver si sé. José, no sé si te puedes conectar o puedes poner la cámara o te hemos pillado en pijama. No tengo la cámara, pero no sé si me oyes. Sí, te oímos, te oímos. Se te oye, pero no se te ve. No sé qué tengo que hacer para que se me vea. Bueno, no sé. Es que no veo una cámara por aquí, abajo. Bueno, te imaginamos entonces. José, me estaba escuchando lo que estoy diciendo de los gastos y los ingresos y demás, que yo creo que era una de las principales dudas que había entre promotores, ¿no? De qué gastos imputar, porque yo he hecho un festival que lo he arrancado en el 2019, los gastos, pero esto va para el 2020 y ese tipo de dudas. Yo no sé a vosotros cómo ha venido esto de las subvenciones, porque al final entiendo que en agosto estabais ya
bueno, pues viendo y planeando unas vacaciones y no sé exactamente a nivel promotor y tú además con el ciclo que tienes ahora, el festival y tal, ¿cuál es la operativa? ¿Cuáles están siendo los pasos y las relaciones que estás teniendo con el ministerio? Bueno, pues la verdad es que antes he visto a Rafa de SG, o sea, de CREA, y la verdad es que fue a través de CREA cuando hemos podido solucionar un poco la situación a priori, ¿no? Porque nos quedamos bastante jodidos con la situación y realmente necesitábamos liquidez. Entonces, bueno, conseguimos un crédito bancario a través de CREA y esperando, sabiendo que igual salían subvenciones tanto a nivel local del Ayuntamiento de Madrid o del INAEM, que sí que esas sí que se habían anunciado. Y claro, lo que pasa es que no esperábamos que lo hicieran tan tarde, ¿no? Y en un periodo un poco complicado para afrontarlo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, llevamos una semana así, ya lo sabes, porque te hemos hecho algunas preguntas y demás. Y la verdad es que, bueno, es complicado entender la subvención, sobre todo porque hay demasiados conceptos, ¿no? Están pues la A1, la 2, la B, bueno, hasta que te sitúas. Parece el juego de los barcos. Claro, hasta que te sitúas y dices, ¿dónde me coloco yo? Y entonces, bueno, más o menos cuando ya tienes claro dónde te colocas, empiezas a entender las cosas. Luego, poco a poco, pues sabes, sí. ¿Y tú qué esperas del último trimestre? Porque ahora estábamos hablando con Rafa, yo sé que, bueno, porque estáis también hablando ahora con la Comunidad de Madrid, viendo un poco, pues a nivel ministerio, nosotros también hemos ido hablando de qué va a pasar con el último trimestre, y yo no sé si los promotores ya realmente, y aquí hay muchos, hemos tirado un poco la toalla, también viendo, bueno, cómo está funcionando la venta de tickets este verano y nos rendimos o decidimos seguir. O sea, ¿cuál es un poco tú que vas hablando con todo el mundo, cuál es un poco la sensación de este último trimestre? Hombre, pues la sensación global es que pues el año se ha perdido un poco. También es cierto que hay determinados promotores que hemos apostado por un modelo de negocio adaptado a las circunstancias, pues véase Cruïlla o véase Primavera Sound o Sonorama. O sea, algunos hemos pensado en hacer, o sea, nosotros tenemos un ciclo en septiembre en Madrid para un aforo reducido y demás. Es decir, creemos que se puede hacer. Otra cosa es que de repente llegue septiembre y las autoridades no nos dejen. A priori, la cosa no está muy bien ahora, pero la sensación es que lo que nosotros hacemos, que es cultura segura, distanciamiento social, gente en mesas, creo que tenemos todo el protocolo, es lo que hemos tenido que trabajar en este tiempo, un protocolo de seguridad para que podamos hacer el evento. Entonces, en general, pues para determinados promotores, este formato nos puede solucionar un poco la papeleta del último trimestre. Entiendo que salas y demás lo tienen bastante más complicado. Ha habido, estoy haciendo esto porque la verdad que creo que con esto se van a resolver muchas dudas del tema de las subvenciones. Hablábamos un poco del periodo y que se alarga hasta el 31, en algunos casos hasta el 31 de marzo del 2021, y siguiendo esto del criterio de caja. ¿Tú crees que como promotor al final esta subvención, como viene a cubrir un poco la pérdida del proyecto, te haga determinados proyectos del último trimestre que no tenías claro si hacer o no, tirarte a la piscina porque cuentas con el apoyo del Ministerio de Cultura? Pues en nuestro caso es al revés, nosotros ya nos hemos tirado a la piscina. El evento está lanzado, no va mal de venta, antes se hará, y esto de las subvenciones es como para cubrir lo que nos hemos dejado por detrás, que ha sido un paso de esta edición al año que viene, al año siguiente, con unas pérdidas bastante importantes. Y la verdad es que viene a suplir esas pérdidas, realmente. O sea, el evento de septiembre no va a dar en absoluto ningún beneficio como para cubrir eso. O sea, básicamente es por tener activa la empresa y por justificar que estamos aquí, ¿no? Entonces, nos viene perfecto, bueno, no sé al final si somos tantos que no sé si se podrá repartir entre todos y que tocaremos una parte. Yo creo que sí, y un poco viene por la pérdida. Es decir, la pérdida ha sido grande, pero ha sido grande para ti como empresario,
pero económicamente el gasto que se ha dejado una empresa como la vuestra a nivel la financiación que ha sacado el Ministerio, yo considero que sí que se va a poder ayudar a muchos proyectos, porque además hay limitaciones como la que tiene la categoría C2. Hay una categoría que yo creo que es clara para festivales, ¿no? Que es la C2. Y bueno, le meten un requisito de 5 años de edición, con lo cual también ahí yo creo que lo que busca el Ministerio es preservar aquellos festivales que tradicionalmente ya tienen una historia y tienen un arraigo con la ciudad. Lo que pasa es que va a haber festivales que se van a ver un poco a dónde agarrarse, y ahora veremos que quizá la categoría B1 no sea la mejor. Pero yo creo que el gasto al final, y esto quien mejor lo sabe eres tú, el gasto de las producciones y también los promotores que programan artistas nacionales o artistas de fuera, el gasto de estructura, o sea, el gasto importante es el gasto del caché y el gasto de la producción del bolo, el del día, y los gastos de estructura y los gastos, digamos, de marketing y comunicación, que serían, esos sí que se han incurrido con carácter previo, representan un porcentaje muy inferior a los otros, ¿no? A lo que viene siendo el caché y la producción. No sé tú qué piensas en eso. Sí, lo que pasa es que llegabas a este punto y te pones a echar cuentas y dices, vale, no tengo que meter cachés, no tengo que meter producción in situ, pero todos estos gastos que he ido acumulando, pues de comunicación, como tú dices, de estructura, de personal fijo, dices, oye, pues es un montante bastante importante. Entonces, bueno, en este caso, si es subvencionable, que es parte de la novedad, ¿no? De estas subvenciones que antes no metían estructura y ahora parece que sí, que te dejan participar, bueno, pedir la subvención sin haber hecho el evento, que esto es nuevo también. Sí. Eso creo que es importante y es el gran cambio, ¿no? Es decir, bueno, no he hecho el evento, pero puedo presentar gastos. Cosa que en otras instituciones no están entendiendo. Sí, es la primera vez. De hecho, hoy hablábamos con gente del mundo de la danza, que yo creo que ellos sí que están, la danza y el teatro están más acostumbrados a lo que es la subvención, y decían que es la primera vez que se encuentran con una subvención en este sentido tan generosa. Incluso los propios técnicos del Ministerio de Cultura, cuando hablas con ellos, dudan a veces porque dicen, es que esta subvención no es la habitual, entonces ha salido tan rápido, me están llamando tanto al teléfono que espérate que me lo piense bien y lo leamos, porque no estoy muy seguro de lo que te voy a decir, pues, porque es nuevo, ¿no? Esto. Sí, la verdad es que, bueno, pues supongo que es que hay que adaptarse, ¿no? La situación no ha sido para nada pensada, ha sido todo algo inesperado. Entonces, pues lo lógico es que todas las instituciones se planteen actuar de una manera novedosa. Dentro de los gastos, así como los principales puntos, hemos dicho que la subvención, hay una concurrencia de fuentes de financiación que hay que tener en cuenta, es decir, hay que hacer un Excel de ingresos y gastos del proyecto, y dentro de los gastos, pues hemos visto lo que tú comentabas ahora, José, que hay ciertas novedades, como puede ser que pagan la estructura, que se pagan las cuotas de autónomo y seguridad social de aquellos miembros de la empresa, que al final, pues como es tu caso y es el caso, yo creo, del 90% o 95% de las empresas de este sector, el propio socio de la empresa trabaja, porque no hay socios capitalistas o socios inversores prácticamente, quitando algún festival internacional. Esto no existe en el sector, con lo cual, pues bueno, es una novedad que también es interesante. Y bueno, han metido, que creo que es un sobrecoste para vosotros como promotor, esas medidas de seguridad e higiene que hay que tener ahora con el tema del COVID. Y sí que se habla también de la posibilidad, como tú decías ahora, de incluir cachés que se hayan pagado sobre proyectos aunque no hayan sucedido, ¿no? Porque al final, que además creo que era una de las preguntas que había hecho ahora por aquí Rocío. De hecho, ir preguntando, porque yo creo que es mejor que hagamos así como una sesión práctica, que nos soltemos el rollo y no vayamos un poco al grano. Entonces, sí, dentro de los gastos subvencionables yo creo que han sido bastante generosos, incluso tenemos la limitación esta del 25% para gastos indirectos, que tampoco está muy claro al final qué podemos imputar como gasto indirecto, y ahí sí que tenemos que ir al Ministerio de Cultura y decirle, oye, esto sí, esto no, esto sí. Nosotros al final hemos ido preguntando
según el tipo de proyecto que sea. Y en cuanto a los plazos, yo no sé si tú te ibas a ir de vacaciones, pero hasta el 12 de agosto, no sé esto en qué, bueno, cuántos días nos puede llevar la presentación de una subvención bien, porque ahora hablamos de la parte de la memoria, que hay que fundamentarla por el tema de los puntos, pero tenemos hasta el 12 de agosto, ¿no? Sí, hombre, yo más o menos llevo una semana, casi 10 días encima de esto. Todavía no he llegado a las conclusiones finales para presentarlo. Sobre todo la parte económica es muy, muy importante porque, bueno, porque al final tienes que básicamente tener claro que todo lo que estás presentando lo puedes justificar porque se ha pagado y porque hay un recibo bancario. Esto es importante que la gente lo sepa, porque yo creo que la gente que se ha pedido subvenciones ya sabe que habrá una justificación después, que creo que, si no me equivoco mal, es hasta febrero, 15 de febrero del año que viene, y en ese momento pues te pedirán pues, que avales o sea, que justifiques el gasto que has presentado, ¿no? La verdad es que te estamos usando como conejillo de India, gente. Cuando quieras salir corriendo, tú nos lo dices. Pero es que como vas tú poniendo un poco el punto, nosotros seguimos. La justificación. Creo que lo de la justificación es interesante porque efectivamente nosotros podemos poner en un papel y el papel todo lo sujeta a lo que queramos. De hecho, va a haber un periodo de gastos que ya hemos hecho y ya hemos pagado y eso lo vamos a tener claro, pero luego va a haber una estimación bueno, que tenemos que ser conservadores porque luego vamos a tener que rendir cuentas, ¿no? Y además la administración en esto es implacable. Entonces, no podemos incluir gastos que no lleven, o sea, no podemos incluir facturas que no lleven un reflejo contable, o mejor dicho, un reflejo de caja, que no lleven una transferencia detrás, porque el INAENA automáticamente nos las va a tirar para atrás. Hay un límite de 2.500 euros, pero vamos, la justificación es importante. Aquellas subvenciones que tienen, y aquí que me corrija Andrea, que es la jefa y la experta de esto, pero las subvenciones por importe inferior a 60.000 euros tienen una serie de ventajas respecto a la justificación, pero efectivamente tenemos que llevar cuidado con qué imputamos como estimación de gasto, porque luego lo vamos a tener que cumplir, ¿no? Mejor quedarse corto que irnos por arriba y luego tener que correr. No sé, José, una de las cosas también que se preguntan los promotores es que los promotores no tienen solo una SL, ¿no? O no tienen solo una sociedad. Hay muchos que, bueno, pues que son socios de otro y hacen 4 conciertos y luego se juntan con otro y hacen un festival o programan en una sala porque además son dueños de la sala. Entonces yo creo que como este es un sector que está muy mezclado, que uno es manager y es promotor, pero luego también hace la contratación de un festival, creo que también te estará resultando difícil separar, ¿no? Proyectos, empresas y subvenciones. Pues en ese caso nosotros nos libramos un poco, porque realmente nuestra empresa se dedica exclusivamente a hacer el festival o como mucho otro tipo de ciclos. O sea, obviamente tenemos una SL y tenemos una AIE para la deducción fiscal, pero sobre todo de los eventos. Entonces, no estamos en ese caso, pero entiendo que debe ser complicado. Lo que yo entiendo es que la gente que tiene varios proyectos pues tiene que presentar el que sea más grande o una suma de, si no leí mal la resolución, una suma de todos los gastos de todos los proyectos. Ahí si queréis ir vosotros más, porque yo esa parte Sí, por terminar la parte, como estamos en la parte así como de pilares o cosas que influyen a todas, da igual cuál pidas, el tema del, bueno, además no voy a engañar, tenemos los papeles aquí porque como cada una tiene un requisito y un límite, hay que tenerlo muy claro, ¿no? El tema de la justificación tenemos, creo que era, y si Andrea no me engaña o no me echa la bronca, hasta febrero del 2021 para aquellas que acabe el plazo en diciembre de 2020 y hasta mayo para aquellas que acaba el plazo en marzo del 2021, ¿no? Sí, el 15 de mayo. El 15 de mayo, eso es. Entonces, en la justificación yo creo que está clara. Hay que justificar los gastos, hay que justificar los ingresos del periodo subvencionable y tenemos para justificarlo hasta estos plazos. Pues si el periodo va de
del 1 de enero hasta diciembre de 2020, pues tenemos hasta febrero, y si tenemos hasta marzo del 21, pues tenemos hasta mayo, hasta el 15 de mayo. Entonces, respecto a lo que comentábamos de... una cosa que se me ha olvidado que es importante, la justificación. Se la podemos presentar las facturas al ministerio, que hacen un muestreo. Ellos nos van a ir diciendo sobre la ficha de proyecto, que nosotros le presentamos una ficha de proyecto de qué gastos sí, qué gastos no, o sea, perdón, de los gastos que imputamos, y ellos nos pedirán un muestreo de facturas. Hay una opción que es la de acudir a un auditor que certifique y prepare un informe sobre esto, ¿no? Y aportar este informe, que en el audiovisual se hace mucho, y bueno, es otra salida que tenemos, y que de hecho con algún cliente vamos a hacer, porque al final puede ser más práctico, más eficaz, ¿no? Respecto a qué tipos de subvenciones o qué tipos de empresas tengo una IE, porque es una de las cosas que tampoco se ha hablado mucho, ¿no? Tengo una IE, tengo una SL. Con la SL tengo mi personal contratado y hago el management de 3 artistas, y luego con la IE hago una gira de 4 conciertos. ¿Ahora qué? Ahora cómo pido yo las subvenciones y demás. Entonces, si os parece, vamos a ir de una en una. La danza, como primera, pues le reservan la parte de la categoría A, la A1, la A2 y la A3. La A2 y la A3, igual que pasa en el tema de la siguiente categoría de la B, están hechas para entidades sin ánimo de lucro y para entidades públicas, la A3, perdón, y la A1, bueno, pues está hecha para aquellas compañías privadas de danza o empresas que se dediquen a la producción y a la gestión de este tipo de proyectos. Nosotros además tenemos 2 o 3 compañías que lo necesitan, pues son compañías que tienen un coste muy pequeñito y que para ellas 30.000 o 40.000 euros de subvención hace que puedan pasar el año. No sé si hay algún requisito. Yo en el tema de la A creo que al final lo que tampoco queremos es leeros lo que pone en el papel, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta sobre estas, pues vamos un poco al fondo, y si no, seguimos pasando categorías. Respecto a la siguiente, de la B, está hecha un poco para todo, porque la verdad que la B1 en concreto es muy amplia, y yo no sé, Andrea, ¿tú qué piensas de la B1 en cuanto a si es un cajón desastre, no lo es, o qué incompatibilidades tiene? A ver, yo creo que la B1 al final también puede ser una alternativa a gente, o sea, a los proyectos que no cumplen otras alternativas, porque sí que es verdad que la B1 habla de giras, de festivales, de conciertos. Entonces es más amplia que las otras sí que son para proyectos muy concretos. Sí, hay un tema que de hecho dice, no, la B1 es un cajón desastre, es decir, si a mí no me dan la C2, es decir, si a mí no me dan la de festivales, porque acordaros que tenemos una limitación en festivales de 5 años de edición, me presento a la B1. Pero yo creo que siendo agosto y queriéndonos irnos todos de vacaciones, lo que tampoco tenemos que hacer es perder el tiempo o hacérselo perder a la administración, en el sentido de que vale, o sea, está bien, pero si yo, desde nuestra opinión y de lo que hemos hablado con los diferentes agentes, ya lo marca y lo refleja muy claro el escrito, y yo creo que lo hacen así porque lo están puntualizando. Dice, las empresas privadas, productoras, promotoras o organizadoras de festivales de música actuales, que podríamos entrar a evaluar qué es la música actual, deberán formalizar su solicitud necesariamente por la C2. Es decir, que cuidado con esos festivales que a lo mejor llevan 2 ediciones solo y dicen, joder, macho, esto no estaba pensando en mí, me voy a presentar por la B1 porque bueno, yo creo que la redacción de las bases lo pone claro, ¿no? Yo creo que la B1 es para aquellas otras cosas que no sea un festival de música actual. Y como incluso también puede ser, no sé, como es para la B, se presentan por proyectos unitarios, por empresa, o sea, todo el proyecto unitario que englobe toda la actividad de la empresa,
Una de las preguntas que sí que nos hacían y que preguntamos al INAEM era qué pasaba con empresas que aparte hacían un festival o hacían conciertos o hacían como varias cosas. Y nos comentaron en el INAEM que sí que en ese caso, como tienen varios proyectos diferentes, que sí que sería la de uno. Por ejemplo, por lo digo, como al final todos nos conocemos, por poner un ejemplo claro, típica oficina que tiene 2 o 3 artistas con los que hace giras, que le lleva además el management o que le lleva el booking y que luego tiene un festival. La parte, digamos, 1, que sería estas giras de estos artistas y tal, podría encuadrarse en la B1, la parte del festival habría que encuadrarlo en la C2. Ahora está el tema de las incompatibilidades de las B con las C, las C1 con las B1 y las C. Entonces, tenemos que ir a ese punto, ¿no? Es decir, la C2 y paso página, la C2 es incompatible con la C1, que la C2 hemos dicho que es la de festivales. Lo que pasa es que también se da la particularidad de que normalmente el que hace un festival no mezcla esa actividad con su actividad como empresa, bueno, pues, llevando la representación a lo mejor de algunos artistas o haciendo un trabajo más de contratación y demás, ¿no? Entonces, se puede dar el caso que podamos presentar, que no sé si es tu caso, José, podamos presentar con una estructura o con una empresa o una sociedad la presentación de una subvención, porque además tendrá unos socios, incluso pues, se puede presentar a través de la AIE, y luego en lo que es mi estructura del día a día y ese tipo de actividades que estábamos hablando, presentar con la B1, ¿no? Que creo que esto es una de las cosas que más cuesta o que más puede liar a la gente. Porque claro, ahora saltamos, o sea, por hacerlo seguido, aunque no respetemos el orden de letras, de la C2 saltamos a la C1 y decimos, ¿y qué diferencia hay, no? Yo no sé, Andrea, tú que entiendes por ciclo, porque la verdad que no está muy claro, y cómo, o sea, y qué incompatibilidades hay de la C1 a la C2 que no se pueden presentar al mismo tiempo. Sí, pues bueno, la resolución lo pone bastante claro que son incompatibles la C1 y la C2. La C1 habla, pues eso, de ciclos musicales que tengan al menos 5 años de antigüedad. Entonces, yo aquí entiendo que, pues eso, que no son conciertos separados e independientes, sino que tiene que tener alguna continuidad o algún vínculo entre un año y otro, porque tiene si que no, no tendría ese requisito de tener al menos 5 años de antigüedad. Entonces son cosas diferentes un festival y luego pues tiene que como tener hace José, por ejemplo. Una entidad, ¿no? Estoy viendo que está también conectado Marcos Calo de la Rock, y al final, bueno, pues un ciclo de conciertos en un teatro representativo de Madrid, entiendo yo que estaríamos hablando de un ciclo, o las noches del Botánico estaríamos hablando de un ciclo, o los veranos de la Villa, bueno, lo que todos sabemos que al final es un ciclo, que en vez de yo comprarme un abono por asistir a un evento, ya sea de 1, 2, 3 días, poder elegir el artista al que quiero ver, ¿no? Lo que pasa es que, claro, está hablando de ciclos, volvemos a lo mismo, que tenga 5 años de antigüedad. Entonces, ¿qué pasa con aquellos ciclos que no lo tienen? Pues tendríamos que ir al encuadre de la categoría de la B1, atendiendo a esto, ¿no? A que entendemos que es un ciclo y que no es un festival de música actual, como dice la norma. Insisto, esto, como son interpretaciones subjetivas, luego cuando presentemos la memoria y cuando hablemos con el ministerio, estos son nuestros fundamentos y nuestros argumentos y lo que tenemos que hacer valer para que nos den la subvención y nos digan que no estamos dentro de esa categoría. La B2, por seguir con el orden, habla de entidades sin ánimo de lucro. Entonces, aquí pasa una cosa, y esto lo hemos hablado mucho, una agrupación de interés económico, ¿qué es? Porque por ley de agrupación de interés económico es una entidad sin ánimo de lucro que se crea para la puesta en común de un proyecto. Lo que pasa que hablando un poco con el ministerio y también me quiero reservar, no dar toda la información porque según cada proyecto hay que confirmarlo, pero en principio
las agrupaciones estarían pensadas para las categorías donde sí hay ánimo de lucro. También es cierto que esto al Ministerio le pilla bueno, en un momento muy nuevo también, por el tema del incentivo es novedoso, entonces hay que preguntarlo, hay que ver el tipo de proyecto y ver si encaja o no. Lo digo porque como la B2 tiene unas categorías, unos requisitos mejores, pues a lo mejor podemos recurrir ahí, pero bueno, hay que valorarlo y verlo. La B3 y hundido es la de entidades públicas, que aquí no sé si hay alguna entidad pública, pero si no nos la vamos a saltar. Pues tienen unos requisitos que vienen aquí en los folios y listo. Y pasando un poco a lo que hablábamos antes de la C1, C2 y C3, que yo creo que son pues las más importantes, no las más importantes, pero las que afectan a más clientes o a más gente del sector, por el volumen de festivales y el volumen de producciones que había hasta ahora. En la C1 hay una limitación que los organizadores no pueden ser pertenecientes al mismo grupo, y hemos estado hablando en el caso que sean coproductores, hemos estado hablando con el Ministerio de qué es un grupo fiscal, un grupo mercantil. Un grupo mercantil es que no tenga el 51% del control. Y hemos dicho que está hecha para ciclos que tengan 5 años de antigüedad. La C2, Andrea, dispara tú, entiendo que es para festivales, un festival al uso, y sería un poco el festival de Tomavista, el festival de Love the 90, o el festival el Río Babel, o este tipo, lo digo por seguir con festivales de Madrid, este tipo de festivales estarían en la C2. Y luego la C3, que es para salas privadas, se está pensando en salas pequeñitas, salas de cierto reconocido prestigio, que tengan al menos 5 años de actividad y con un aforo limitado de 3.500 personas de aforo máximo, ¿no? Entiendo que lo que busca es apoyar a la sala local y al productor, que muchas veces la propia sala también produce. Bueno, pues busca ese perfil. Gastos subvencionables. José, tú cuando quieras vete, que te tengo aquí. No, si yo estaba pensando estar en la charla esta todo el rato, o sea que... Vale. Perfecto. Yo me quedo aquí, si quieres algo tú me dices. Vale, de hecho, si alguien más quiere sumarse aquí al encuentro y debate de subvenciones, está invitado. Entonces, gastos subvencionables que estén a valor de mercado. Hay un tema que es qué pasa con aquellos gastos que se han hecho en el 2019 para ediciones del 2020. ¿Qué pasa si el periodo subvencionable arranca el 1 de enero del 2020? Bueno, la solución la tenemos clara, que hay que estudiar según el tipo de gasto que sea, de producción y de comunicación, y ver cómo podemos darle el tratamiento a esos gastos. Y la verdad es que no he sido muy explícito, pero aposta. Y bueno, en cuanto a los gastos subvencionables, hablar del coste de estructura, que creo que está claro. Y no sé, Andrea, cómo quieres, antes de pasar a los puntos y a la valoración y a la memoria que hay que presentar, cuáles son las partidas de dinero que se puede conseguir por cada una de las modalidades, y cómo afecta el tema de los puntos y qué limitaciones hay de puntos. Por ponernos un horizonte, decir, oye, me hago mi cuenta y estoy en 60 puntos. Con eso, ¿qué dinero puedo conseguir? Pues sí, pues a ver, el mínimo de puntos que hay que tener para poder optar a la ayuda son 50 puntos en una valoración total de todos los apartados, que ahora lo veremos, y por lo menos tener 10 puntos en el primer criterio, que es el interés cultural del proyecto, que va de 0 a 30 puntos, pero hay que tener un mínimo de 10 para optar a las ayudas. Luego la segunda parte, que es el perfil y el alcance del proyecto, va de 0 a 25 puntos, la repercusión social de 0 a 10, el presupuesto y la viabilidad económica de 0 a 10 y la trayectoria profesional de 0 a 25.
Luego, la cuantía de las ayudas será como máximo el 90% del coste del proyecto, salvo en la modalidad 3 y en la B3, que será del 65%. Y bueno, y las partidas que han destinado es para la A 200.000 euros, para la B 250, para la C1 200 y para la C1 y C3 150. Y pues en función de los puntos, pues te pueden dar entre 90 y 100 puntos, el 80 y el 100%, y así pues hasta el 50 puntos, que sería el mínimo para optar. No... Bueno, perdonad, no, o sea, una de las cosas que es importante sobre los puntos y los importes que se pagan es que no se necesitan garantías a la hora de la concesión de la subvención, simplemente estar al corriente de pagos, que esto bueno, pues es muy bueno con la realidad que tenemos ahora mismo en el sector. Y lo que hablábamos antes de si nos han dado, por los puntos que comentaba Andrea y los importes, menos de 60.000 euros, pues no será necesario aportar esas facturas originales o fotocopias compulsadas como documentos de gasto, ¿no? Entonces, bueno, que lo tengamos en cuenta a la hora de cuando nos den una subvención o no, saber que el importe que nos dan bueno, pues varía a la hora de la justificación. En cuanto, si queréis, vamos a ir respondiendo algunas preguntas y así no es solo la brasa que os estamos pegando nosotros. Decía, para un festival con 4 ediciones nos recomendáis solicitar la B1, ¿verdad? ¿No habría lugar para presentar la C2? Hombre, yo creo que el espíritu del ministerio y sobre todo con la cantidad de trabajo que van a tener y en los meses o en los días que estamos, y que me consta que a lo mejor no está a pleno rendimiento los recursos, van a ser muy, o sea, van a ser muy poco flexibles en cuanto a los requisitos que son expresos. Entonces, si te dicen que son 5 ediciones y tienes 4, se lo vamos a poner muy fácil para que nos digan, oye, que dice 5 y tú tienes 4, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que a lo mejor justificar o documentar más conceptos subjetivos, que ahí sí que está nuestro trabajo y tenemos que, bueno, que desarrollarlo y fundamentarlo bien, pero conceptos como este de 4 ediciones, si C2 nos habla de 5, nos van a decir que no. Entonces, lo que tenemos que valorar es qué ediciones son, si podría entrar dentro de la C1, por lo que hemos estado hablando, y si no podría entrar dentro de la C1, valorar la B1, pero también teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, que expresamente la norma dice, ojo, yo te saco una categoría solo para festivales por algo, con lo cual, si intentamos coger un festival e incluirlo en otra categoría, vamos a tener que justificar muy bien el porqué y que a lo mejor no es un festival al uso de música actual, sino que es otro tipo de representación, ¿no? Yo creo que tenemos que apretar o fundamentar bien cosas subjetivas, pero cosas que son números lo vamos a tener difícil a la hora que nos den la subvención. Nosotros organizamos un festival con más de 5 ediciones, pero durante este año se realizan algunos conciertos más pequeños. ¿Estos deben incluirse o solo presentarlo del festival? No. Sí, o sea, según si es el mismo proyecto o no es el mismo proyecto. Es decir, si es un festival que mantiene el mismo nombre, pero lo hacemos ahora en pequeñito, pues lo incluiríamos. Y si nosotros vamos por la vía del festival, de hecho esta pregunta creo que también es buena para José, porque es un poco su caso, ¿no? Es decir, si eso que hemos creado ahora es el Festival Mini 2.0, sí, porque estaría dentro del mismo proyecto, pero si no lo es, sino que es un proyecto aparte, un ciclo diferente, tendríamos que tratarlo de una manera independiente. Y si hemos pagado... Bueno, no sé, creía que me habías preguntado. ¿Cómo? Creía que me habías preguntado algo, ¿no? Sí. Tú lo ves igual, ¿no, José? Sí, yo creo que lo que interesa es saber hasta qué gasto tiene, ¿no? Por ejemplo, con Tomavistas tenemos el ciclo en septiembre de Tomavistas Extra, pero que es su primera edición, con lo cual para entrar en la C2, que es donde queremos entrar nosotros, con el festival nos vale. O sea, no es necesario incluir nada más, porque en nuestro caso más o menos llegamos al gasto total que se puede pedir.
Pero nosotros si se pueden sumar, pues creo que puede ser interesante. Esto también es, ¿no ves? Es que cada vez que habla José aporta, esto no lo hemos dicho hasta ahora, el gasto máximo subvencionable creo que es un 90%, ¿no, José? Es un 90, sí. 90% del coste del proyecto, sí. Con lo cual, bueno, pues para hacernos nuestros números, si nosotros estamos pidiendo la subvención, hemos dicho, por 200.000 o por 150.000 o por la categoría que sea, pues tenemos que ver qué gasto tenemos de pérdida y tampoco ser excesivamente generosos en el gasto, porque eso va a tener un coste fiscal para nosotros en IVA y sabiendo que podemos llegar a optar al 90%, pues tenerlo en cuenta. También es cierto que cuanto menos puntos tengamos, porque luego hay, digamos, por parte del Ministerio hay como dos comités, uno que valorará la parte, digamos, más formalista, que era lo que hablábamos antes, de número y contable económica del proyecto y la viabilidad de este, y luego, digamos, una parte más cultural, que valorará el componente artístico, la repercusión que tenga, ¿no? Cuando entremos ahora a valorar lo de los puntos. Con lo cual, bueno, ahí es donde va a estar el juego. Voy sobrado de gasto o no, pero mi proyecto es tan bueno que me van a pagar como máximo el 90%, lo que pasa es que veremos a ver si con los puntos llegamos al máximo. No sé si esto se ha entendido, pero bueno, ahí es donde va a estar un poco el juego. Para presentar un festival con AIE más una SL promotora, ¿cómo lo hacemos? ¿Es un único proyecto o dos? Esa pregunta es muy buena. Al final, tú no puedes presentar una subvención la misma por dos beneficiarios, ¿no? Con lo cual vamos a tener que elegir si la presentamos a uno o la presentamos a otro. En el caso de lo mejor es presentarla, digamos, porque al final, aunque sea SL y AI, hay que ver cómo están hechos los contratos y qué festival es, porque a lo mejor la SL está actuando como productora ejecutiva y la que tiene la venta del ticket, la que había salido, la que había firmado con la etiquetera, era la agrupación de interés económico, con lo cual, donde tenemos la mayoría, lo mejor es donde tengamos la mayoría del gasto, ¿no? Lo ideal es tener la mayoría del gasto en la AIE, por lo tanto, bueno, ahí nos vamos. Al final, solo la puede presentar uno. Lo interesante es donde durante el periodo subvencionable tengamos la mayoría del gasto. Y si hemos pagado un caché este año, pero el concierto se ha aplazado para el año que viene, esto lo habíamos visto antes, lo podemos incluir dentro de esa programación que tenemos de conciertos que se nos han caído. Y de hecho aquí, aquellos promotores que tienen programaciones de artistas internacionales, lo malo es que no les devolvieron en su momento el dinero y tuvieron ellos que devolver las entradas del ticketing. Lo bueno es que ahora eso le va a beneficiar. No beneficia a nadie esta situación, pero lo pueden aprovechar, ¿no? Hola, soy Eugenia de AIE. Tenemos previsto presentar a INAEL el proyecto del circuito ahí en ruta, artista. Este año tenemos programado 50 frentes habituales, pero los previstos en octubre y diciembre no sabemos todavía si se podrán hacer o no. No obstante, tenemos el compromiso con los artistas de abonarles su subvención por concierto, aunque se cancele. ¿Estos pagos contemplaría el INAEL como gasto no justificado? Sí, es decir, o sea, yo entiendo que ahora mismo nadie sabe qué va a pasar en el último trimestre. Entonces, nosotros tenemos que hacer una estimación como si todo estuviera bien, aunque no lo esté. Porque no sabemos si mañana va a salir una vacuna o si mañana va a caer un meteorito, entonces como están las cosas no sabemos. Entonces hay que hacer una estimación de ingresos y gastos y si luego esa estimación de gastos se cumple, la justificación presentaremos y si no se cumple diremos, oye, estos son mis gastos del 2020 en el periodo subvencionable cuando los presente, ¿no? Pues no sé, José o Andrea, si se nos puede haber olvidado algo de este repaso por los pilares, los tipos de subvenciones que hay. Bueno, creo que falta entrar a valorar lo que hemos dicho antes, que además esto es un tema muy subjetivo, que es la valoración de los proyectos, ¿no? Sí, bueno, un poco los requisitos, ¿no? Esa parte de la memoria creo que es importante. Hay como que presentar una memoria descriptiva del proyecto
que ahí es donde está un poco la clave del asunto, ¿no? Para los criterios subjetivos. Pues explicar bien de dónde vienes, como, pues también un poco recogiendo todas las premisas de las valoraciones, ¿no? El interés cultural, el interés social, o sea, todo eso creo que es bastante importante. Lo digo un poco por experiencia con las otras subvenciones que hemos pedido en todas para el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo. Eso lo valoran mucho. Y luego la memoria, que ahí tengo una duda, la memoria económica, que no sé si realmente hay que explicarla. Quiero decir que es un Excel con todos tus números, o tienes que explicar cómo ha sido el resultado para que la gente lo entienda, cómo empezó todo, tal. Eso es una duda que yo tengo. No, yo creo que en la memoria, nosotros hemos preparado como un modelo de memoria que por privado no tenemos problema en enviaros, donde viene la parte económica también, porque al final eso viste mucho el proyecto y justifica cada uno, digamos, pues si le hablamos de marketing y le hablamos de estrategia del marketing y de campañas de comunicación, pues creo que es bueno que tenga la parte descriptiva, tenga un soporte económico, ¿no? Entonces, yo creo que lo que son el presupuesto es un presupuesto como tal, ingresos y gastos. De hecho, en la ficha, Andrea, creo que tampoco te deja mucho espacio el INAEM a recrearte, ¿no? No, son un huequecito en la ficha de, bueno, para el presupuesto de ingresos y gastos, el INAEM tiene dos formularios para rellenar y ahí es básicamente para poner las cantidades, no te deja tampoco mucho espacio, o sea que ahí no creo que esperen que hagáis ninguna descripción más allá, yo creo que también debería estar en la memoria. En cuanto a la valoración de los proyectos, y dado que es subjetivo, yo creo que la vamos a comentar así un poco por alto de lo que hemos estado hablando estos días con la gente. Miden el interés cultural del proyecto, la actividad o la estructura. Al final, lo que quiere es el ministerio, y yo creo que lo que queremos todos es ayudar al máximo posible a esas empresas que llevan pues, muchos años en esto y que tienen estructura. Y aquí me estoy mojando porque podréis decir ya, y los que llevan poquito y acaban de empezar, no, sí, también hay subvenciones para ellos y esto lo contempla. Pero aquí creo que como se trata de mantener el sector vivo, pues al final esas grandes estructuras de 60 empleados, bueno, pues digamos lo que yo creo que en este tipo de subvenciones tenemos que hacer valer los que la tengan. Los que no la tengan veremos por dónde podemos empujar. El interés cultural del proyecto, actividad o estructura, y hablando también un poco pues, de la parte histórica del proyecto, de cómo podemos, cómo contribuye al patrimonio histórico nacional y, bueno, una parte, digamos, más pura del arte o de lo que estamos produciendo, ¿no? El alcance del proyecto, la actividad o la estructura, pues lo mismo, siempre habla de estructura y creo que habla por esto, ¿no? Porque al final se trata de preservar a esa gente que está en el ERTE y entonces, pues, ¿qué perfil y qué alcance tiene esa representación? Pues al final, incluso da la posibilidad, en el caso de la A, bueno, y en varias categorías del tema digital, ¿no? Que ahora se está poniendo, parece que está despertando de los conciertos y las representaciones en streaming. De hecho, la semana pasada hicimos una charla sobre eso porque yo creo que va a ser, bueno, pues que va a crecer ahora. El perfil de alcance del proyecto, hablábamos bueno, pues de que tenga mucha representación en el territorio en el que se realice. La repercusión social, pues creo que también está clara, que bueno, pues que sea un proyecto que atraiga a público, si es público extranjero, pues se tendrá en cuenta porque al final está fomentando el turismo y está haciendo que venga gente, aunque ahora sea difícil, pero bueno, será un plus. Si es en una ciudad, pues que se involucran las instituciones locales y que hay, digamos, un movimiento, una revolución los días de ese evento, que realmente, pues yo qué sé, los colegios, bueno, cada uno, dependiendo del producto que tenga, pues lo llevará hacia esos sitios, ¿no? Y el presupuesto y la viabilidad económica, aquí dice una cosa que es fundamental, que se valorará la coherencia del presupuesto presentado. Es decir, lo que no podemos o tenemos que evitar tendencias, y en el
sector audiovisual al principio se abusó de este tema de las subvenciones y yo creo que a día de hoy todavía se está pagando, pues inflar presupuestos de gastos que no sean coherentes en el sentido que pues yo me lleve gastando X con una programación y ahora que viene la subvención, pues consiga incrementar el presupuesto de gasto bueno, y el déficit del proyecto sea desmesurado, ¿no? Y no sea coherente y no sea, o sea, al final lo que busca yo creo el Ministerio y lo que buscamos todos es apoyar y ayudar al sector y digamos esa pérdida o ese porcentaje, de hecho tampoco quiero dar, bueno, hoy hablando con un productor que tiene un festival en Valencia, decía que él, si supiera que le van a cubrir la pérdida, él con empatar haría el festival. Pues yo creo que eso es el mensaje que hay que transmitir, ¿no? Es decir, oye, yo no me quiero lucrar de esto de las subvenciones, pero si tú quieres que yo me la juegue, Estado, ayúdame a que si pierdo, pues tú asumas esa pérdida, pero por lo menos yo tenga a la gente de producción, a la gente que trabaja conmigo, la tenga trabajando y estén cobrando. Es decir, yo como empresario no quiero ganar, pero lo que no quiero es perder. Entonces, si veo que voy a perder, no lo hago. Y a ti no te interesa que no lo haga, porque si lo hago, voy a llevar lo que hablábamos antes, ¿no? Pues voy a llevar una repercusión social al sitio, voy a llevar el alcance del proyecto se va a ver, va a haber más actividad en la zona. Entonces, yo creo que eso es, digamos, lo que tenemos que fundamentar y que quede claro en estos puntos. Había unas preguntas de si estas ayudas que son del Ministerio son complementarias con las de la Comunidad de Madrid o con, por ejemplo, las que me consta que están preparando en Cataluña. Y sí que son complementarias. De hecho, hay unas limitaciones respecto al total de las ayudas y paso folios con el tema que he comentado al principio de la concurrencia de financiación, ¿no? Es decir, sí, pero lo que no me va a permitir nunca el gobierno es que yo me lucre o que obtenga un beneficio de las subvenciones. Entonces, toda la suma de todas las fuentes de financiación, incluyendo esta subvención, no puede dar a que gane dinero. Entonces, pues por eso os decía que al principio que esto está hecho para pagar la pérdida que hemos acumulado desde que empezó esta situación. No sé, José, si estás vivo, pronúnciate y sigue. Sí, estoy vivo y tengo otra pregunta. Antes me ha parecido oír, o sea, si has conseguido un préstamo o un ICO o un préstamo a través de CREA o lo que sea, esto cuenta como ingreso en la documentación que presentes. Es correcto, es decir, nosotros en nuestra sociedad, en nuestra compañía, en nuestra SL, nosotros le tenemos que decir al Ministerio por qué le estamos presentando, o sea, por qué le estamos solicitando una subvención. Y entonces nosotros le tenemos que justificar todos los gastos y le tenemos que justificar todos los ingresos con un criterio de caja, es decir, conforme así sucedan, ¿vale? Entonces, por eso, bueno, tenemos que coger la fecha de inicio y la fecha del final en cuanto a ingresos y gastos. Y eso es lo que nos va a medir el Ministerio. Entonces, te dice, lo leo, dice, las ayudas reguladas en la presente resolución son compatibles con otras fuentes de financiación, que esa es la pregunta que teníamos antes. Dice, no obstante, el importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, patrocinios de otras administraciones públicas, entes públicos, privados, nacionales, internacionales, recursos, ingresos. Aquí te dice ingresos de explotación, taquilla, caché, ingresos comerciales, supere el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario. Es decir, oye, tenemos que incluir todos los ingresos que estén vinculados a nuestro proyecto. De hecho, en el formulario que tiene el INAEM, en el formulario de presupuesto global, en la última parte habla de ingresos y te dice pues, qué detalles, cuáles son las aportaciones de entidades públicas que ha recibido, las aportaciones de entidades privadas, bueno, los cachés, taquillas, compensación por seguro y el total de ingresos que se haya tenido. Vale, pues mira, está Albert Salmerón,
que también hemos estado esta mañana hablando, Albert, presidente de APM, y además todos lo conocéis. No sé si también lo pillamos en pijama, pero creo que es bueno que entre, porque yo sé que él ha estado hablando mucho estos meses con el Ministerio y bueno, y está también inmerso ahora en el tema este de ver cómo se están gestionando las subvenciones. Y creo que, bueno, y ya lo dejamos, que llevamos 1 hora y vamos, me imagino que ya los conceptos están claros. A ver. Albert. Hola. ¿Hola? Sí, Hola, te Albert. oímos. Sí, perdona que se me había ido la... Nada, no te conexión. preocupes. De hecho, voy metiendo a gente y no te preocupes. Bueno, yo me imagino que nos ha ido escuchando. No Sí. sé si no hemos explicado mejor o peor, pero bueno, ya que estás aquí, dinos un poco tú cómo lo estás viendo y cuáles son las perspectivas también de lo que viene. Sí, bueno, ante todo, bueno, felicitaros por este tipo de iniciativas porque creo que son de gran ayuda. Como decías, ese tipo de subvenciones eran muy habituales en otros sectores de la cultura como el cine, pero muchos promotores, más allá de los festivales sobre todo, que son los que pedían subvenciones, no estaban muy habituados a este tema y es bueno que se explique porque esta es una convocatoria excepcional por las circunstancias que tenemos y que va a ser necesario para todo el mundo o para la mayor parte del sector pedir estas ayudas y conseguir ingresos por esta vía para sobrellevar estos meses que van a ser muy largos, porque parecía que iba a ser todo esto más corto, pero se va a alargar mucho y además la incertidumbre no nos deja ver realmente cuándo va a acabar todo esto. Entonces, pues bueno, realmente esto es muy interesante. Estas ayudas son muy, muy amplias. Yo estoy también metido ahora en todo ese tema y intentando ultimarlas con dudas. Lo tengo muy avanzado ya porque, como decías, también muchos de nosotros también queremos descansar unos días y quería resolver estos temas, aparte de otros, y tomar unos días de descanso, pero bueno, ahí estamos. ¿Tú crees que es bueno que por parte del INAEM, ¿no? y del Ministerio haya un canal de interlocución más directo, digamos, con la empresa privada, con la PYME, como decía Rafa de Crea SGR, que ellos al final sí que han hecho muchas charlas, ¿no? Porque creo que es un sector que para lo bueno o para lo malo se mueve mucho por pasiones o por impulso a veces, pero la parte de gestión necesita de apoyo, más que, como decía Rafa, de otros sectores, y por eso a lo mejor la banca privada nos entiende menos. Entonces creo que por parte del Ministerio hacer algunas sesiones directas a las pymes y a los promotores y poco más que mandarles modelos de cómo hay que presentar esto según la situación personal de cada uno, creo que sería bueno, ¿no? Sí, creo que sería muy importante, que hubiera sido muy bueno además que hubiesen estado hoy aquí. Es una pena que no hayan aprovechado esta ocasión, esta oportunidad que tenían habiéndoles invitado y que hayan cancelado su presencia más allá de lo ocupados que estén. Creo que que estas ayudas son para, como dice el nombre, valga la redundancia, son para ayudar al sector para que el sector no se caiga. Estas ayudas son también bastante complejas y hay mucha gente que no está familiarizada con ellas y creo que deberían haber prestado esa ayuda, acudiendo a una charla como esta o habiendo una interlocución más directa con el sector y estableciendo canales más claros y más directos. ¿Tú crees que, es una pena que no sea así. ¿Tú crees que en el último trimestre o principios del 21 se va a vivir algún incentivo o algún cambio pues dirigido a lo mejor a los músicos de manera directa o más allá de lo que es la subvención, algún cambio normativo, una subida del incentivo fiscal o este tipo de cosas? ¿O de momento por la parte que tenéis las asociaciones representativas del sector con el lío que hay ahora mismo no se está recibiendo este mensaje?
No hay nada claro. Estamos presionando mucho para que haya más ayudas, para que se extienda todo aquello que debe extenderse, como son los ERTEs en este sector, como son las ayudas a autónomos, todas esas ayudas que van a ser necesarias, porque nuestro sector está muy lejos de lo que es una normalidad. Estamos en inactividad prácticamente total y alguna pequeña actividad que sí que se están realizando en algunos sitios, pero la actividad que se realiza es con unos porcentajes de aforos muy, muy limitados y con restricciones que hacen imposible que o hay ayudas o esto es insostenible. Entonces estamos presionando mucho ahí. Tuvimos una reunión hace un par de semanas, creo que fue con el Ministerio, tanto con INAIM como con Industrias Culturales, después de presionar mucho para realizar esa nueva reunión, que hubieran tenido que ser con una periodicidad mayor de lo que han sido, dada la situación. Y nos emplazamos a septiembre a establecer una serie de comisiones de trabajo para relanzar el sector, para trabajar en un plan estratégico, para hacer comisiones también con las comunidades autónomas que se prestaban desde Cultura para que hubiera esa interlocución. Vamos a ver, cualquier paso cuesta muchísimo, pero bueno, estamos ahí para intentar conseguir y lograr cosas. Vale, pues oye, yo creo que más o menos los conceptos básicos, porque luego habrá que entrar a fondo y ver, pues eso, ¿no? Si los gastos de las campañas digitales, de qué días, si yo tengo una situación diferente, porque los conciertos los vendo yo a caché, pero tengo socios y tal, pero yo creo que lo que es digamos, el terreno de juego sobre el que vamos a jugar el partido está claro. Y a partir de aquí, Albert, pues cualquier duda, también me consta que por parte de la asociación, cualquier información que sale que facilita a los promotores esto, lo vamos transmitiendo. Y también nosotros desde Carrillo y desde Fan and Money estamos encantados de ir ayudando, ¿no? O sea, que a ver cómo van estos días de bañador y subvención. ¿Vale? Muchas gracias a todos por José, aunque no te vemos. Sabemos que estás ahí. Sabemos que eres tú por la voz y muchas gracias a todo el mundo por asistir a esta charla. Se va a grabar, os la enviaremos y nada, muchas gracias por aguantarnos aquí una hora y media casi. Hasta luego. Chao. Hasta luego.